Seguro que la imagen nos suena a todos, ¿no? Hernán Cortés en una playa y sus naves ardiendo. Uf, el símbolo definitivo del compromiso total. Pero, ¿y si todo eso que nos han contado no es verdad? Pues eso, hoy vamos a hacerle una especie de autopsia forense a uno de los mitos más grandes de la historia. A ver, vamos a meternos de lleno en la situación. Pensemos, estamos en Veracruz, julio de 1519. El aire es tan denso que casi se mastica, no se respira. El sol pega que te mueres en los cascos de acero. A eso súmale disentería, heridas que no paran de infectarse. Y para rematar, nubes y nubes de mosquitos que son como la banda sonora del infierno. O sea, nada de cuadros heroicos, ¿eh? Esta era la cruda, durísima realidad. Y ahí en el horizonte se ven 11 barcos meciéndose. Para la mitad de la tropa, los que seguían siendo leales al gobernador de Cuba, a Diego Velázquez, esos barcos eran la única salida de emergencia, la única esperanza de que ese infierno terminase. Pero claro, para su líder, para Hernán Cortés, esas naves eran una tentación constante. Eran, por así decirlo, una grieta, una debilidad en la moral de su ejército. En resumen, un obstáculo para la conquista. La tensión en ese momento es que se podía cortar con un cuchillo. Cortés sabía perfectamente que se estaba cociendo una conspiración. De hecho, había gente como un tal Juan Escudero que planeaban robar un barco esa misma noche, poner rumbo a Cuba y denunciarle como traidor. Y ojo, que si lo conseguían, la expedición de Cortés no acababa en gloria, no, acababa en el patíbulo, directamente. Pero antes de hacer nada con los barcos, Cortés hace una jugada maestra, pero de las de papeleo, una genialidad burocrática. Funda la Villa Rica de la Veracruz. ¿Y por qué hace esto? Pues muy fácil. Según la ley castellana, un ayuntamiento oficial podía hablar directamente con el rey, saltándose por completo la autoridad del gobernador de Cuba. Así que Cortés dimite de su cargo y acto seguido su propio ayuntamiento lo vuelve a elegir. ¡Pum! Legalmente ya no es un rebelde. Pero claro, él sabía que un trozo de papel no iba a frenar a un montón de hombres muertos de miedo. Y es justo aquí es donde la historia se empieza a mezclar con la leyenda, donde nace esa versión que a todos nos suena, la que hemos visto en películas y leído en libros durante más de 500 años. La imagen, desde luego, es potentísima. Cortés, con la antorcha en la mano, delante de una hoguera gigantesca de barcos ardiendo con ese humo negro tapando el sol, es un acto súper dramático, muy visual, casi purificador. Con esto parece que sella el destino de sus hombres, o conquistamos o morimos aquí. No hay más. Pues bien, esa imagen, por muy potente que sea, no aguanta un análisis un poco serio. Así que vamos a lo que vamos, a desmontar el mito pieza por pieza. Es sencillamente mentira. Fíjate, si pudiéramos viajar a esa playa en agosto de 1519, no oleríamos a madera quemada. Para nada. Lo que escucharíamos sería el sonido de herramientas de carpintería y el glu-glu del agua entrando en los cascos de los barcos. Cortés no quemó las naves, lo que ordenó fue barrenarlas. El verbo viene de barrena, que era como una especie de taladro manual gigante. O sea que no fue un arrebato de pirómano, para nada. Fue una operación de sabotaje, pero totalmente controlada, casi quirúrgica. Y la operación, ojo, demuestra una astucia tremenda. Tenía 3 pasos, muy claros. Primero, el diagnóstico falso. ¿Qué hizo? Obligó a sus pilotos a decir que los barcos no servían para nada, que estaban carcomidos por la broma, que es un molusco que se come la madera. Segundo paso, el desguace estratégico. Antes de que se hundieran, mandó recuperar todo lo aprovechable, hasta el último clavo. Y tercero, el hundimiento controlado. Agujereó los cascos y los dejó varados en la costa. Así que la clave de todo esto es el contraste. El mito nos habla de un gesto heroico o muy de película, pero la realidad es que fue una decisión muchísimo más inteligente. Es que piénsalo, quemar las naves habría sido un suicidio logístico. En cambio, barrenarlas le permitió recuperar materiales que eran vitales. La leyenda es muy bonita, un símbolo romántico, sí, pero la realidad fue lo que de verdad sentó las bases para la victoria final. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, pues esta decisión no era una simple genialidad, tenía como 2 capas. Fue una apuesta doble, la de un jugador que se lo estaba jugando absolutamente todo. Y aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿fue una locura, una insensatez, o fue un cálculo frío y maquiavélico de un genio militar? Pues la respuesta, como casi siempre, está en un poco de todo, en la psicología y sobre todo en la logística. La primera capa de la jugada fue, podríamos decir, un hackeo psicológico. Al quitarles la red de seguridad, al quitarles los barcos, Cortés lo que hizo fue borrar la opción huir de la mente de sus hombres. De repente, el miedo a lo que tenían por delante se transformó en una única certeza. Solo se puede ir hacia adelante. La victoria dejó de ser un objetivo para convertirse en la única manera de sobrevivir. Pero la verdadera genialidad, la que de verdad deja en pañales a la leyenda, es la segunda capa de este plan. La previsión logística.
Es que esto no fue una decisión impulsiva. ¡Hala! Vamos a hundir los barcos. No. Fue una inversión a largo plazo que, al parecer, solo él fue capaz de ver. Al desguazar las naves, Cortés se hizo con un tesoro, pero un tesoro de verdad, de un valor incalculable en un continente donde no se trabajaba el hierro. Hablamos de clavos, anclas, cañones, velas, cuerdas, todo. Y no solo el material, ¿eh? De repente convirtió a casi 100 marineros en soldados de infantería, y como veremos, más tarde, en los constructores de barcos que necesitaba. Y aquí es donde vemos el resultado de esa jugada a largo plazo. Es increíble. Casi 2 años más tarde, después de la famosa Noche Triste, cuando los expulsan de Tenochtitlán, Cortés ordena construir una nueva flota de 13 bergantines para atacar la ciudad desde el lago. La pregunta es, ¿de dónde narices sacó los clavos, las anclas, las velas? Pues de ahí, del material que había guardado con tanto cuidado en 1519. Sin ese desguace previo, la conquista de Tenochtitlán, sencillamente, habría sido imposible. La cosa es que esta acción de Cortés no es algo único en la historia, ¿eh? En realidad encaja a la perfección con un principio militar y psicológico que es atemporal, una estrategia tan brutal como al parecer efectiva. Siglos antes, el famosísimo general chino Sun Tzu lo describió en El arte de la guerra y lo llamó terreno mortal. La idea es muy simple. Cuando pones a tus soldados en una situación sin escapatoria, su miedo se convierte en una ferocidad que no tiene igual. Como no tienen a dónde huir, su única opción es luchar. Y luchan con una fuerza que ni ellos mismos sabían que tenían. Pues bien, Cortés, ya sea por intuición o por conocimiento, lo que hizo fue crear un terreno mortal artificial para sus hombres. Al final, la historia real es muchísimo más interesante que el mito. Y nos deja una lección que es brutalmente clara. Y es que, a menudo, el mayor enemigo del plan A es la existencia de un plan B. Tener una salida de emergencia, esa red de seguridad, muchas veces es lo que nos impide darlo todo, comprometernos al 100% con nuestro objetivo principal. Y esto, claro, nos lleva a una última reflexión, ¿no? La historia de Cortés nos obliga a mirarnos un poco al espejo y preguntarnos, ¿cuáles son nuestras naves? ¿Cuáles son esas falsas seguridades? Esos planes B que quizá deberíamos barrenar para poder conquistar nuestro propio Tenochtitlán. Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.